Hola amigos, Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Oceana Perú. hoy vamos a estrenar la secuencia Oceana Responde, en donde abordaremos preguntas que ustedes, nuestra audiencia, nos ha hecho por redes sociales. Vamos a ver qué nos pregunta la gente en TikTok, en Instagram. Tenemos preguntas de todo tipo: ¿cómo se generan las olas? ¿Qué es lo más raro que se ha encontrado en el mar peruano? ¿Y quién mejor para responder estas preguntas que el director científico de la organización, Juan Carlos Riveros? Todo eso y más después de la intro. Buenos días, Juan Carlos. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Para quienes no lo conocen, Juan Carlos es director científico de Oceana desde 2015 y hoy nos acompaña nuevamente para responder sus preguntas. Vamos a empezar con, y dice así, Oceana, por si acaso las playas de Ancón y parte del Callao aún tienen petróleo en sus aguas. ¿El trabajo de ustedes ya terminó? Bueno, el petróleo en el Callao, en la zona de Ancón, es una cosa de toda la vida, entre comillas, ¿no? No es solamente consecuencia del derrame, sino que ya existen fuentes de contaminación regulares, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el mal manejo de los residuos de los motores. Entonces ya ahí tenemos una historia bastante más larga sobre la cual encima ocurrió el evento de Repsol hace un par de años, ¿no? Lo que pasa ahí es que cuando hay una contaminación de origen difuso, el Estado no puede o no encuentra la manera de asignarle la responsabilidad al causante o al que se le escapó el problema y eventualmente debería buscar de atenderlo. Pero como nuestra política es demasiado laxa en esos sentidos, lo único que se atina a hacer es: está contaminado, cerremos la playa, ¿ya? Que es un problema general que ocurre no solamente en el mar, sino ocurre también en la Amazonía, en la sierra, cualquier lugar en el cual haya encontrado contaminación y no pueden asignar un responsable. Ahora, nuestro trabajo como Oceana no es estar yendo detrás de cada problema en particular, sino trabajar a nivel de políticas públicas. Nosotros hemos estado tratando de manera infructuosa hasta la fecha de introducir algunas normativas que mejoren el régimen de control de transporte de hidrocarburos, por ejemplo. Estamos también ayudando a que algunos de los problemas se visibilicen de manera tal que las personas afectadas, más que los responsables, reciban las compensaciones que tienen que recibir por haber sido afectadas. Pero además de eso, de manera regular también estamos promocionando a través de espacios como este, que la gente se entere de estos problemas, que podamos tener alguna luz mirando y que eventualmente los medios tradicionales también lo reboten y hagan de eso una cuestión pública. Claro, hay muchas iniciativas ciudadanas que se han encargado de limpiar las playas post-derrame también. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay también el momento de que se hablaba del cortarse el cabello para hacer mallas y que fue un tremendo engaño. Y he visto muchos videos virales en internet que dicen que juntar el cabello, ¿no? Y formar estos algodones gigantes de pelo ayudan a limpiar el petróleo. ¿Eso realmente funciona? En tu tina funciona. Funciona en espacios chicos, ¿ya? O sea, funcionan así como que no tienes estropajo, ya límpialo con eso. Pues no tiene menor sentido. No es escalable, no es deseable, no es necesario. Hay tecnologías mucho más eficientes, incluso una frazada tigre es más eficiente que eso. Entonces, el problema también es que, como tú sabes, una frazada mojada, ¿cómo la sacas del agua? ¿No? Pesa 7, 8 veces más porque requiere un líquido. Entonces, hay un montón de consideraciones prácticas que hacen de que cortarse el cabello, hacer una mallita, no tiene sentido. Claro, de repente es un poco la frustración de la gente, ¿no? O sea, tratar de decir como, dar ese manotazo de abajo y decir como, ya, quiero ayudar, pero no sé cómo. Es parte de la cuestión. Por ejemplo, cuando estábamos ahí en pleno derrame, habían jóvenes que se metían al agua a tratar de sacar los pajaritos, ¿no? Y los sacaban, el pajarito se salía machucado porque la gente agarraba y los trataba de agarrar como fuera. Luego los sacaban así todos llenos de petróleo y había una señora muy buena gente y le metía detergente, ¿no? El pájaro se moría a la media hora porque no se puede usar un detergente, agarras tu escobilla y lo comienza a frotar. No esa es la forma, pero la gente por desesperación, por ayudar, también a veces comete errores, ¿no? Sí. Desgraciadamente ahí nuevamente el Estado totalmente ausente, ¿no? No había nadie que asesorara, no había nadie que diera alguna orientación, entonces finalmente terminamos perdiendo mucho más animales por culpa del derrame, básicamente porque la atención post-derrame fue relativamente mal llevada. Vamos a la segunda pregunta, Jimé. A ver, la segunda pregunta es de Instagram. Dale. Ok. ¿Cuál fue la población de cetáceos antes de la era industrial? Uy, eso está bien difícil, ¿eh? Porque no había nadie para contarlos, ¿ya? Para comenzar. Pero se estima, por ejemplo, una ballena que se ha estudiado bastante, que es la ballena jorobada, la ballena típica,
que es la que pasa por aquí de vez en cuando y se ven en el norte sobre todo, se estima que estaba entre los cientos de miles y probablemente medio millón de animales, ¿no? Aparte es una ballena que se mueve un montón y por otro lado recordaremos que hasta la década del 50 muchas de las ballenas que pasaban por acá por el litoral le dábamos vuelta, ¿no? Perú era uno de los centros de acopio de aceite de ballena. Tenemos en el norte fábricas que se habían especializado, también en el sur teníamos una, pero en el norte donde había fuerte especialización. Y uno de los principales centros de investigación de ballenas en el mundo estaba en Perú. Venían expertos de Inglaterra, de Nueva Zelanda y de todas partes del mundo, porque acá habían ballenas. O sea, obviamente si tú estudias ballenas vas a donde las matan. Entonces venían a Perú. Algunos se quedaron en el IMARPE inclusive y sacó un montón de información en esa época. Luego del que se prohíben la pesca de ballenas, con excepción de Japón, Noruega y un par de países, las poblaciones bajaron enormemente. Las ballenas de jorobadas se estima que llegaron hasta 2.000 ejemplares nada más. O sea, es una reducción brutal. Pero en los últimos 20 años hemos visto recuperaciones muy grandes, estamos hablando de 10 a 15.000 animales, incluso se hablan, algunos especialistas hablan de 30.000. Ahora, como comprenderás, contar ballenas no es como contar pollitos en una granja, no es ni siquiera como contar aves en el cielo, ¿no? Para comenzar, que se mueven muy profundamente, tienen migraciones, ¿no? O sea, lo que se hacen son estimaciones. Que agarramos, vamos a un grupo, hay 20 ballenas, le ponemos marcadores a un par, le pones una marquita o les tomas fotografías a las colas para identificarlas y luego vas midiendo cuántas veces las vuelvo a ver y en qué tamaño es el grupo. Entonces se llama captura-recaptura, fotográfica al menos. Y con eso puedes reconstruir más o menos la población. Por eso que los rangos de error pues, son 20.000 más o menos 5.000. ¿Ya? O sea, tener un número exacto en estos momentos no tenemos la tecnología suficiente. Ahora bien, el año pasado salió un paper muy interesante, por ahí está también en YouTube, que están contando desde el espacio, utilizando satélites de alta precisión, pueden identificar los cuerpitos moviéndose en el océano. Entonces lo asocian con inteligencia artificial y más o menos conoce para seguir a los barcochinos, seguir a las ballenas y tener una idea de sus poblaciones y sus migraciones. Ok, entonces actualmente estamos hablando de más o menos ¿cuántos? De la ballena jorobada, alrededor de 20.000 animales. Y las demás son muy desconocidas. Es que además hay algunas que sí siguieron yéndose al hoyo, ¿no? Hay algunos ejemplares de cetáceos, las minke, las de aleta que pasan por el sur del país, las grises, algunas azules tuvieron problemas y siguen teniendo problemas porque ya la amenaza principal no es la pesquería. La amenaza principal, por ejemplo, hoy en día son la contaminación por un lado, por ahí van y se traen un bote GB, por decirlo, porque comen, ellos son filtradoras, entonces abren la boca. Y por ahí se están metiendo pues, trozos de plásticos, basura nuestra. Claro. Muchas mueren por eso, sobre todo crías, que no saben realmente distinguir la comida de lo otro. Y eventualmente, el otro gran problema que hay son las colisiones. Con los barcos. Sí, no entre ellas. Porque, no, pues los barcos, obviamente, los barcos. Los cruceros, los barcos de carga, los petroleros, pues se mueven a gran velocidad por el océano. Claro. 20 nudos, 15 nudos, como 30 km por hora, digamos. Entonces hay muchos casos, sobre todo en zonas donde hay bastante tráfico marítimo, donde las ballenas son atropelladas, entre comillas, todo el tiempo. ¿Okay? Entonces aquí probablemente cuando se abra el gran puerto de Chancay vamos a tener problemas con eso también, ¿no? Poco a poco. Una más, una yapa de TikTok, a ver. Ya. A ver, ¿por qué Cenami se equivoca tanto? Eso es lo más malvado que podría imaginar. No sea malo, ¿no? En realidad no es que el Cenami se equivoque. Lo que pasa es que el viento no hace lo que el Cenami le dice que tiene que hacer. Hay que tener esas consideraciones. Para comenzar, que en gran escala, en la escala grande, Cenami no se equivoca. O sea, Cenami dice, va a ser calor, va a ser frío, va a haber invierno, va a haber verano, no hay equivocación. Lo que pasa también es que tenemos muy pocas estaciones. O sea, en todo Lima solo hay 4. ¿Ya? Y Lima no es cualquier cosa, es un tremendo espacio con muchas variaciones. Entonces a veces tienes la estación de Campo de Marte que tiene un dato y la estación de La Molina que tiene otro dato. Por ahí está la estación de Las Palmas que todavía no sé si esté funcionando. Entonces, entre todas esas triangulan y ahí sale un aproximado. En una ciudad moderna, Tokio por ejemplo, tiene más de 200 instalaciones meteorológicas en la ciudad, en Tokio. Entonces te dicen, literalmente, va a llover en tal cuadra, tal cuadra. A veces se equivocan de cuadra. Y los japoneses probablemente protesten y dirán, no, siempre se equivoca el tsunami de acá. Pero es lo que tiene más información. Nosotros no tenemos tanta información. En segundo lugar, nuestra red de comunicación es desastrosa.
La red de comunicación entre señales y la integración de datos es muy mala. Entonces, tenemos que evolucionar, necesitar más recursos. Entonces, no puedes pedirle a una persona que la paras en la punta de un edificio con un binocular, literalmente, y un termómetro en la mano que te diga cuál va a ser la temperatura en Huacho, porque no está ahí, está muy lejos, etc. Entonces, el problema de Senami no es que se equivoque, es que no tiene los recursos suficientes para precisamente hacer una buena predicción micrometeorológica. Que hay que tener en cuenta las escalas también, las escalas temporales. Pero, por ejemplo, hoy en día con el avance de toda la tecnología de sensores remotos, las predicciones de gran escala, por ejemplo, te dicen, en las próximas 2-3 días van a tener gran precipitación en la zona de la sierra de Piura. Y se cumple así rigurosamente. O va a haber heladas en tal lugar, porque con los satélites es posible ver. Pero, por ejemplo, no te pueden decir, en la cuenca del río Huancabamba, en la comunidad tal, no hay esa resolución. Entonces, poco a poco está avanzando, pero definitivamente tenemos problemas de estaciones. Cada vez que vea ahora una noticia sobre el tsunami voy a pensar en eso, porque no tenía idea. Tenle fe. Son meteorólogos. Es más Vamos, difícil. No es como estudiar esto de administración. Totalmente. Claro, se entiende. Es una cuestión de falta de recursos. Falta de recursos, falta de información. O sea, es como que te agarran y te dan cuatro datos, una bolita y dicen, arman un libro de contabilidad, ¿no? O sea, Claro. pónganlo en la escala también de las otras profesiones, ¿no? Exacto. Es real. Vamos Vamos con- con la siguiente, Sí, de Instagram. Una de Instagram. ¿Cómo así se generan las olas y cuánta distancia pueden recorrer? Bueno, las olas pueden recorrer de un lado a otro del océano, literalmente. O sea, todo el Atlántico, supongamos. El Pacífico también. Todo el Pacífico. Sí, Todo el- sí. O sea, en realidad, las olas se generan por dos razones principalmente. Una es por el movimiento de la Tierra. Ya si tú agarras este vaso, lo haces así, o sea, ese movimiento, o sea, obviamente si luego horizontal se cae, ¿no? Pero en la Tierra el agua está encima o sea, es una pelota de hierro, una pelota y la llenas de agua y el agua gira, entonces la Tierra va girando y el agua va girando con la Tierra. Entonces, obviamente, eso genera un movimiento de corrientes. La corriente se llama la fuerza de Coriolis, que se mueve para acá. Pero aparte de eso, tienen los vientos. Los vientos también empujan. Entonces, cuando el viento sopla fuerte desde el oeste, desde el lado de allá, el mar viene para acá, se viene para acá. Y en escalas cortas, eso causa que las olas estén haciendo esto. Casi siempre las olas se van a mover en el sentido de lo que lo lleve el viento. Generalmente, durante el día, las costas se calientan más que el mar. Entonces, cuando el mar se calienta, el aire se calienta sobre la costa en el desierto, ese aire se levanta, ¿ya? El aire caliente sube, acuérdate. Entonces, cuando ese aire caliente sube, eso hace que comience a ciclar así, y las olas corren con más fuerza, puede dar más viento. En la noche, al contrario, las temperaturas se equilibran y el oleaje puede bajar. Pero eso ocurre en una escala micro. En la escala grande depende ya de los grandes ciclos de viento, de las corrientes atmosféricas. Ahora bien, hay lugares en los cuales, es lo mismo que las mareas, ¿no? Hay lugares en los cuales el oleaje es siempre fuerte porque se encuentran diferentes corrientes, porque también hay un efecto de corriente. Por ejemplo, acá en el Camotal, allá en el Camotal, tú tienes que vienen corrientes que vienen oceánicas, viene la otra corriente que viene todo el sur corriendo y se encuentran de pronto con la isla San Lorenzo y se agarran los dos y pasan por el centro, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, ahí tú tienes acceso. Ya, ¿Ya? claro. Y hay lugares en los cuales el mar está prácticamente echado, Ajá. totalmente tranquilo, porque cuando hay bahías abiertas, hay zonas, por ejemplo, en Arequipa, que el mar tú lo ves es una piscina. En la zona de Norato, por ejemplo, tú ves que el mar está así, todo el tiempo así. Claro. O Paracas. Paracas en la bahía, claro, también Sí. es lo mismo. Sí. La diferencia es que en Norato se puede bañar, en la bahía no, porque hay un montón de barro, ¿no? Pero, Claro. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una de TikTok. ¿Hay tiburones en los ríos? en los ríos peruanos no. Pero en los ríos, por ejemplo, de Brasil... ¿Es posible? ¿Es Sí, posible eso? sí, claro. Los tiburones son animales tremendamente adaptables. En los ríos brasileños, en América Latina, los tiburones que vendrían a ser los azules se meten por el Amazonas. Entran por el Amazonas y llegan hasta Belén, si no me equivoco, e incluso más allá. O sea, pueden avanzar. No tienen problemas. Obviamente no pueden vivir ahí, ¿no? Pero bueno, se meten ahí como quien va a la playa y ellos se meten en agua dulce. Todo depende también de cómo es el río, ¿no? Si el río es ancho y el río no tiene mucha corriente, o en todo caso la corriente permite que el animal pueda moverse en sentido contrario, acá, pero si el río es como los ríos nuestros que son así, pues el tiburón se mete y se golpea, ¿no? O si no, ríos que tienen estiaje, que no tienen una época muy seca, el tiburón puede decir para qué va a subir si me queda a la mitad de camino, entonces simplemente no sube. Claro.
Pero no es que el tiburón habite en el río, sino que pasa por ahí. Pasa, aunque se han encontrado hembras preñadas en el Amazonas, lo cual llevó a suponer que podría tratarse de que también se reproduzcan, pero no hay una prueba concluyente al respecto, ¿no? Todavía al menos. ¿Qué es lo más raro que se ha encontrado en el mar peruano? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Creo que hay varios temas ahí pendientes. Yo creo que lo curioso del mar peruano es que donde quiera que tú hagas suficiente investigación, vas a encontrar cosas que no sospechabas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las, ¿cómo se llama esta cosa? Los cañones submarinos. Hace como 20 años bajaron un bate con cámaras hasta la profundidad de lo que frente al Callao y encontraron una diversidad brutal de pequeños crustáceos, ¿no? Camaroncitos, cangrejitos más de camaroncitos, cangrejos, anémonas, medusas, ese tipo de animales que uno normalmente no se imagina que pueden vivir a grandes profundidades. O sin ir muy lejos, el caso de la dorsal de Nazca, ¿no? Que es un área en la cual hay especies que solo se han encontrado ahí, ¿no? Camaroncitos, sobre todo algunos corales, algunas especies de animales que se encuentran ahí en ninguna otra parte del mundo. Entonces, el tipo de cosas, digamos, más raras desde el punto de vista académico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, popular, lo que aparecen de vez en cuando son los peces remo. Ese pez que dicen que predice los terremotos. Entonces sale el pez remo y todo el mundo se para ahí al costado esperando que llegue, te suene tu sismate y no suena nunca. En realidad no tiene ninguna relación una con la otra. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que cuando hay movimientos sísmicos, volcánicos, más que sísmicos, volcánicos en el fondo del mar, sí producen movimiento de animales, ¿no? Porque obviamente pues, es una perturbación y en el mar la energía se dispersa a través del agua con mucha mayor rapidez que en el aire. Entonces los animales resienten la presión y se mueven, ¿no? Claro, es lo que yo había escuchado del pez remo, o sea, que vive en las profundidades y con estas perturbaciones sale a la superficie. Entonces la gente cuando lo ve en la superficie dice, entonces es porque algo está pasando abajo. Ya pasó. Claro, pero eso no significa que vaya a haber un temblor. No. Mira, en el peor de los casos significaría que ya hubo uno. Claro. ¿Ya? O sea, porque no es que predicen, en todo caso. ¿Ya? Claro. Sí, no es la consecuencia. Podrían ser un indicador de que hubo una alteración a nivel geostrófico en el fondo marino. Que puede ser cualquiera. A lo mejor puede ser hasta un cable de transmisión interoceánica que se dobló y sonó una. Porque acuérdate, debajo del mar, ya toda la conexión de internet, esas cosas se mueven por debajo del océano con unos cables gigantescos. Entonces estos cables normalmente están cubiertos con unas capas anticorrosivas, etcétera, pero ocasionalmente por el paso del tiempo generan también campos magnéticos. Okay. Entonces esos campos magnéticos a veces causan que algunos animales se pongan a conversar con ellos. Entre que conversar, se acerquen a ellos. ¿Qué está pasando? Es como cuando tu gato, tú dejas tu teléfono prendido y suena algo en el teléfono y el gato viene y lo huele igualito. Claro. Los animales son muy curiosos, sobre todo en la oscuridad. Y hablando de terremotos, ¿hay alguna relación entre los vientos y los sismos? No, en principio. Lo que pasa es que esa es una de las ideas bien establecidas, sobre todo en las personas de base 6 para arriba, que ya se asocian. ¿Cómo de base? Pero yo le encuentro también una relación. A ver, cuéntame. No sé, por ejemplo, ayer hubo bastante viento y hoy temblor. Y ahí te seguro que hay muchísimos días que hay un montón de viento y nunca hay temblor. Sí. Cuando tú ves las estadísticas de temblores, o sea, tú ves los datos del IGP, están libres por si acaso, o sea, mi respeto por el IGP, es una poca institución del Estado que pone toda la información a disposición, vas a darte cuenta que el mes con mayores frecuencias de temblores no es octubre, es julio. Eso no me lo esperaba. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver? Porque es julio, a lo mejor es invierno, la tierra se grita, le da friecito y tiembla. Pero no es así. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que se sabe, hay una especulación, todavía no es una teoría probada, es una teoría que tiene que ser consolidada con el paso del tiempo, es que los temblores liberan energía. Y esa energía puede, dependiendo de la cantidad y las circunstancias, conectarse con la atmósfera. Un temblor finalmente es un desplazamiento de masas. O sea, y ese desplazamiento de masas tiene que botar una energía. La puede expresar como energía calórica, puede ser energía cinética, o de cualquier manera esa energía tiene que expresarse. Que eso se conecte definitivamente con vientos es a posteriori en todo caso.
Ah, ya, en O sea, todo caso el viento vendría después del sismo. Eventualmente sí. Por ejemplo, recordarán, usted no había nacido, en el 2007, con un temblor, en el 2005 Sí, fue. en el 98. Ya ves. Tengo mi dudas. 2007, Sí. 2007, claro Mira, que habíamos también- nacido. Ya, bueno, ya. Vayan sacando su línea. Esto, Gracias más bien por el halago. hubo ese temblor fuerte en Lima y alguna gente cuando salió a la calle, yo no llegué a salir a tiempo. Claro. Se prendió las luces, se prendió el cielo, ¿no? Que vieron Claro. así Sí, sí, el sí, fin sí. del mundo, había gente arrodillada Sí, esperando sí, en medio de la una pista. luz en el Claro, cielo. y es un efecto electromagnético que coincide precisamente con esas emisiones de energía. Pero no es que no era que hubiera habido un viento particular en ese momento, ni que bajaron los marcianos, nada. Simplemente es un efecto que poco conocemos, que estamos aprendiendo. No es el único momento en la historia en que se han detectado estas señales o luces en el cielo, entonces estamos aprendiendo todavía. Pero de ahí a que el viento, si ahorita sopla viento, vamos a morir todos, no, así no funciona. Todavía. Siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta. ¿Las orcas comen humanos? Ah, las orcas. Las orcas, los animalitos. Los animalitos. Insertar imagen de orca. Bueno, en la práctica han habido ataques de orcas a seres humanos, pero ha sido principalmente de cautiverio. Si Claro, no me las de equivoco, cautiverio. no hay ningún caso en vida silvestre documentado. Lo que hay es que las orcas a veces se incomodan, se molestan, son animales que son muy temperamentales. Entonces, si tú te acercas a ellas y pueden interpretar que vas a afectar a la cría o vas a afectar a alguien en particular del grupo, van a responder. Entonces, no es raro que, por ejemplo, los observadores se metan en un lugar o pasen por un lugar y las orcas están ahí y de pronto pasa algo que no le llama la atención y van y lo muerden, pues, ¿no? O sea, no son animales, o sea, no tienen manos parte de la mano, ¿no? O sea, te van a confrontar. Pero no somos parte de su dieta. O sea, para comenzar que las orcas, a diferencia de lo que mucha gente cree, no son tiburones, son delfines, común y corriente. O sea, flipper, pero grande. Son un delfín. Son animales extremadamente inteligentes, desde su punto de vista al menos, y son muy territoriales, muy territoriales, defienden mucho sus grupos familiares, ya como un clan, si se quiere. Entonces, ellas van a estar muy atentas a protegerse entre sí, y particularmente una cosa interesante es que generalmente son las hembras las que defienden al grupo familiar, ya, sobre todo Son cuando... alfas. ¿Ah? El alfa es una hembra. Son muy matriarcales, muy Sí, matriarcales. O sea, sí matriarcado. hay machos que por ahí hacen la finta, pero generalmente cuando hay crías son las hembras, las primas, las tías, todas las que cuidan a esas hembras. Entonces, Claro, y hay- viven juntas por años. viven juntas por años. Aparentemente también hay este tema de que las parejas también duran por años, aunque hay muchas dudas también. Hay como en toda la vida natural, hay muchas cópulas extramaritales. Lo cual nos recordó un premier, pero bueno, sigamos con el tema. O sea, en los animales hay mucho esto de que viven juntos para toda la vida, pero en realidad eso es bien relativo. Por ejemplo, los pingüinos, siempre el mundo dice, mira, se juntaron, van a vivir juntos. No, en la práctica apenas se va uno al mar, el otro comienza a buscar pareja. Claro, como con los caballitos de mar. También. Todo el tiempo. El 70% de las cópulas, al menos en aves marinas, bueno, 70, más del 60%, tiende a ser esto extramarital. O sea, sí, con fines no reproductivos, por decirlo de alguna manera. Pero también es una forma como tantos machos como hembras buscan maximizar su éxito reproductivo, ¿no? O sea, me junto contigo para toda la vida, pero no, los huevos no funcionan, el mío, yo tengo que reproducirme, o sea, ya... Claro, es como más instintivo. Digamos que la moral para los animales no es un problema. Entonces, por ahí, Es un buen episodio Sí, para el sí. próximo San Valentín. no, por supuesto. Siguiente pregunta. Esta está bien interesante. ¿Qué libros sobre conocimientos básicos del ecosistema marino recomiendas? Ya no hay muchos en realidad, pero yo empezaría básicamente por buscar libros de autores nacionales. Y hay un libro famoso que es El mar del Perú, el mar peruano de Schweiger. Es un alemán. Hay otro libro que son Las Islas de Perú de Murphy, de Robert Cushman Murphy. Entiendo que hay una traducción. Hace poco también salió un libro, el hijo de Murphy, no me acuerdo el nombre del muchacho. Ya no es un señor, ya no es un muchacho. Creo que Murphy vivió en 1920 por ahí, ¿no? Ok. Ya. Entonces, trata precisamente la historia del guano. La historia del guano de las Islas Guaneras
es un ejemplo mundial que no tiene nada equivalente. Sobre todo por la forma como se instalan las islas baneras, cómo se empiezan a proteger los recursos. Y a partir de ellos nace mucha de la historia de la protección de los ecosistemas marinos en el mundo. O sea, en ese sentido, Perú hasta la década de los 70 e incluso un poco más allá, hasta el primer Niño Fuerte de los 80 ha tenido una fama muy fuerte a nivel global por la calidad de la investigación que se realizaba en términos de ecosistemas marinos, integrando pesca, el guano, otros recursos marinos, y luego también viene una faceta que normalmente hasta hace unos años no era muy apreciada, que es el tema gastronómico. Entonces, prácticamente cualquier libro de cocina, entre comillas, que hable de la cocina peruana costera, va a tener que ver con el mar. Porque precisamente en eso donde se basa buena parte de nuestro orgullo nacional del ceviche, la jalea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va una cosa más o menos general. Ahora, para lo que es ecología general, bueno, hay que empezar de lo básico. Yo recomendaría los libros del Dr. Brack. Brack, aun cuando se enfoca mucho en lo terrestre, tiene un interés muy fuerte por también el tema marino, el tema costero. Y ahí también influye la visita, o bueno, en todo caso el legado de los doctores Kepke, los papás de la Julian Kepke, que se perdió en la selva cuando se cayó el avión en Telang, que sobrevivió 6 días en la selva, no, que como 2 semanas en la selva. Estos señores hicieron un estudio de los ecosistemas marinos, el primer estudio de los ecosistemas marinos, muy, muy interesante, con descripción de las primeras, hay un trabajo muy interesante del Muy Muy, o sea, el Muy Muy. Entonces hay cosas así de caracterización de la costa que son no, es que es alucinante. Es una cosa bacana en el mar, que tú puedes agarrar la especie más ridícula y puedes hacer una tesis, sin que la tesis sea ridícula, pero esa tesis te va a ayudar a comprender todas las relaciones que tienen unos con otros. Desde quién se come los huevos de quién, hasta quién se reproduce con quién, de dónde van los contaminantes, dónde van. O sea, hoy en día sabemos un montón, por ejemplo, de los microplásticos en las playas por culpa del Muy Muy. Porque los Muy Muy se acumulan, o sea, el Muy Muy literalmente es un cangrejito, y como los cangrejos filtran, el bicho filtra, entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no vamos a ver las branquias de los Muy Muy? Y encontraron un montón de microplásticos. Entonces, esas son, digamos, las maravillas que tienen nuestros ecosistemas marinos, ¿no? Claro. Todo está integrado, todo está pegado, nadie se escapa. Una última pregunta de Instagram, para ya cerrar con la última de TikTok. ¿La marea roja es dañina? ¿Afecta a los bañistas en el sentido de que si yo trago un poco de agua cuando hay marea roja, me va a pasar algo? Bueno, tú no, por tu tamaño. Tú puedes tomar varios litros de marea roja, pero no te pase nada. Depende mucho de varias condiciones. Una condición física. Es una persona delgada, pequeña, que no tiene buenas defensas, se va a sentir mucho más afectada, ¿no? Tú, que estás acostumbrado, digamos, a comer de la tía veneno, que tienes hábitos alimenticios poco saludables, probablemente no te pase nada. Pero un niño o una persona de tercera edad, por ejemplo, que se mete, ingiere agua contaminada, puede darle comenzando por una deshidratación asociada con un malestar estomacal muy fuerte, sí puede ser dañino, ¿no? Además hay personas que son alérgicas, personas que son muy alérgicas, sobre todo en las mucosas nasales o de los ojos, puede llegar a ser un problema. Eso sí puede ser realmente problemático. Ok. O sea, no te vas a morir necesariamente, pero sí te puede llevar a un sistema, una enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, a un niño. Y recordemos también una cosa bien importante, ¿no? Generalmente las playas más contaminadas, o por decirlo de otra manera, menos monitoreadas, son las playas a las cuales van las personas que no tienen recursos para desplazarse a playas más limpias. Entonces, son personas que también, por lo general, no tienen acceso a buenos sistemas de salud. Son personas como las que estuvieron afectadas por el petróleo en el caso del derrame. Una atención primaria básica que no todos tienen acceso. Entonces, ante esa eventualidad, lo ideal sería que el Estado tuviera un sistema de protocolo que diga, esta playa no se puede entrar, esta playa no se puede entrar. Así como tienen para las piscinas, háganos el favor de hacer lo mismo con las mares. Y eventualmente la gente ya sabe, pues si te metes acá, por favor no entres, que ya si entras bajo tu cuenta y riesgo, bueno, claro, es otro problema. Tengo 2 preguntas, así rapidito. Y a propósito de tu polo, ¿el toyo qué tipo de tiburón es? ¿Qué especie? El tiburón, el toyo en realidad es un nombre por el cual conocemos a más de una especie. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Normalmente es lo que se llama la familia Triaquidae.
Así que, para tu crucigrama. Pero a mí el toyo trae aquí. Hay varias especies que son toyos. El toyo común y corriente le llaman el toyo mama, después hay un toyo que es el Mustelus mento, hay otro toyo que es el toyo tigre, entonces hay por lo menos 6 especies que se confunden normalmente. Ahora bien, los pescadores le dicen toyo prácticamente, aparte de los triáquidos, a 2 o 3 especies más. Al toyo mantequero, por ejemplo, se le dice a un tiburón que no ocurre mucho acá, pero de vez en cuando aparece, que en realidad es un Carcharinus falciforme, si no me equivoco, y también lo meten en el mismo menú. Lo que pasa es que una vez que el pescado está picado, Claro, es difícil, Claro. imposible casi diferenciarlo. y el ¿no? problema ahí también es que el toyo común y corriente, el Mustelus whitneyi, que es la especie que nos toca a nosotros, es un animal, entre comillas, que es como una especie de rata, en el sentido de que es bien tímida, por decirlo de alguna manera, o sea, muy escurridiza, no la ves, es más, hasta ahora estamos buscando una persona que tenga una foto de un toyo en el Son agua. nocturnos, ¿verdad? Son nocturnos, aparte andan en manchita y son muy nerviosos, son muy nerviosos, entonces es muy difícil verlos. Pero también como las ratas, o los conejos, por eso no que no sean las ratas, es que tienen muchas crías. Es un animal muy prolífico, entonces resiste un cierto nivel de presión. Entonces puede sacar toyo y durante una semana pueden sacar toyo. Obviamente hay límites que no los conocemos a profundidad. Y el problema es que a veces tú sacas toyo, pero también puedes sacar las otras 4 o 5 especies. Nunca tienes la Claro. certeza de... Y nunca sabes cuál. Y nosotros hemos hecho un trabajo hace como ya en el 2019 en el norte y sacábamos un Mustelus mento, otra especie, y la gente, no, ese es toyo. Y su lunar acá, no, ese es toyo. Pasó como toyo, pero en realidad era otra especie. Entonces, Claro. y es un problema serio porque al final podríamos estar combinando esa especie y llevarlas hasta la extinción, entre comillas, o la extinción comercial al menos, y no saber que nos estábamos comiendo. Pensando que es toyo. Pensábamos que era toyo. El toyo de leche viene a ser cualquiera de esas especies, pero El toyo, crías. sí y no. Hay toyo de leche que le dicen a algunos de los mustelos común y corriente, sobre todo al toyo manchado, pero también le dicen mucho a la cría del tiburón martillo. Los tiburones tienen la particularidad de que la mayor parte de las especies, los bichos, los huevos, revientan en el vientre materno, ¿ya? Entonces, literalmente, dentro de la madre están todos los bichitos, esperando para nacer. Entonces, ocasionalmente, Entonces vendrían a ser vivíparos. se dicen ovovivíparos. Ovovivíparos. Ovo de huevo, vivíparos. Claro. Sí, pero si en realidad más son vivíparos que ovovivíparos, pero en general, si nacen, tú ves a la tiburón literalmente expulsando a los tollitos o a los tiburoncitos. Lo que pasa es que también se capturan hembras preñadas, que ya están en la Claro. fase final, entonces agarran, matan a la hembra y luego sacan a los chiquitos y los venden como toyos de leche. Entonces generalmente estamos hablando de 40, 30 animalitos adentro, chiquitos, el martillito de ese tamaño, ¿no? El martillito para Dependiendo tachuela. de la especie, a veces son mucho menos, ¿no? Generalmente son menos. Bueno, por ejemplo, en el tiburón zorro, el que tenemos nosotros, el zorro que es el que tiene la cola larga, creo que es este. Ah, no, ese es otro. El tiburón zorro solo tiene 2 crías, ¿ya? En el vientre. Y pues hay una razón ahí entre ellos que al final uno de ellos se come al otro. Entonces casi siempre solo nace uno. Ah, sí. Sí, es como Rómulo y Remo, igualito. Entonces uno de ellos se come al otro. Es así alucinante. Y a veces también capturan a la hembra preñada y sacan a Rómulo, a uno de los tiburones, ¿no? Porque los dos, rara vez nacen los dos. Pero es que así es la vida, ¿no? Igual que los pajaritos, cuando le falta alimento, botan uno del nido y me quedo yo vivir. Bueno, es parte del instinto animal. Claro, suerte que fuiste el hermano mayor. Menos mal. A ver, vamos con una pregunta más. ¿Cuál es la pesca del día? ¿Qué es, mejor dicho? Normalmente la pesca del día los restaurantes la promocionan como la pesca que ha llegado fresca del mismo día, ¿ya? Pero para comenzar hay una cosa que es importante tener en cuenta, que la mayor parte de nuestra pesca, la que nos comemos aquí, no se pesca aquí al frente, no se pesca en el Callao, se viene del norte. Entonces esa pesca, por lo menos se ha pasado toda la noche en la Panamericana Norte. Entonces, Claro, no es vendría a ser del día. es la entonces. pesca del otro día. De ayer, la pesca Con de suerte ayer. la pesca del día de ayer. Con suerte. Con suerte.
O sea, es cierto, algunos restaurantes muy más sofisticados que, digamos, tienen sus canales de distribución. Recibe la ti- del día anterior. Y puede ser incluso en el mismo día, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un contrato, digamos, que sacar la no por poner una propaganda, y necesito chitas frescas, entonces tengo 4 o 5 pescadores repartidos por toda la zona entre Ancón y Punta Hermosa, poniendo chitas, porque quiero que la chita sea fresca del día. Claro. Pero a todo el resto, pues nos toca las chitas que vienen del norte o los diferentes peces que vengan del norte que se han pasado su noche en la refrigeradora. Y que eventualmente a lo mejor ni siquiera son lo que nosotros creemos que es, ¿no? Porque también hay una gran confusión entre los nombres reales y los nombres. Claro. Y ahí ya viene todo el tema de la sustitución Claro, de especies, viene de los cuales eso. hablaremos en un próximo episodio. Viene tu reinita y te antilapia. Sí, Sí. porque sí, es un tema muy, muy interesante Sí. y es verdad, lo podemos ahondar en otro video. Hacemos degustación, pues. No sé si yo logre identificar algo. Mi Identificación, paladar no está porque muy- es... Claro, es muy bien complicado. desarrollado. Hay gente, o sea, yo te digo que hemos estado en talleres con pescadores que te distinguen. Esto no es perico. O sea, lo que nosotros hemos tenido que hacer es DNA, ¿no? Tomar una muestra, meterlo al laboratorio, Claro. Claro. porque es la única forma Eso. completamente segura. Pero, Total. Sí, porque hay cualquier cantidad de bichos, de verdad. bueno, en principio, de los 2.000 pescados que tenemos Distintos. tenemos 2.000 especies distintas registradas oficialmente. Comercialmente explotamos unas 200, pero en la práctica en los mercados llegan entre 80 y 90, ¿no? Acá los mercados de Ventanilla, de San Juan de Miraflores, y de ahí para adelante ya, pues, una vez que hay otra cosa también importante, que el pescado agarran y lo pican y te venden tu bolsita, y en esa bolsita tú puedes tener 10 especies. Claro. ¿Ya? Claro, como lo que estabas contando el otro día Claro. del... En una, Mix de en una pescado. jalea puedes encontrar 6, 7 especies diferentes. Sí. Claro, no te das cuenta. No hay forma. Sí. Pero es rico. Yo creo que mientras sea rico, saludable y no te estén engañando, te estén dando un precio de más. Sí. Es- Y bueno, además no es- contribuya con la sobreexplotación. Claro, eso es bueno, en realidad, diversificar también. Diversificar Que esa es la lógica de la pesca el día, Claro, que no te estén diversifiques. estafando. Sí, Exacto. es una recomendación igual para, Sí. para todos nuestros seguidores, siempre incentivar la pesca del día, ¿no? O sea, Claro, lo que tratar esté en de oferta. probar diferentes especies, porque claro, no empecinarse en que quiero mi lenguado, o quiero pez blanco, ¿no? Porque, Aumenta o la sea, demanda. claro, aumenta la demanda y se sobreexplotan las especies. Queda Eh, bonito, qué rico. Bonito es buenísimo. Sí. Ay, Muchas es gracias. buenísimo. Muchas gracias, Muchas gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Vamos a seguir hablando en otro programa, oportunidad. en otra oportunidad sobre Ya, esto, porque ya, es ya. bastante interesante. Vamos a intentar. Va a ser enriquecedor, ¿no? Vamos a, en realidad, ser enriquecedor. Esperemos que para ambas partes. Ya. Y si ustedes tienen alguna otra pregunta, déjenla en los comentarios y nosotros veremos de responderla en otro video. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en otro episodio. Si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos nuevo material. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Jesús Cuscano. Y yo, Jimena Chávez. Hasta Hasta la la próxima.